Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ecuador, Ecuador, patria grande, planeta Tierra. Este audio video lo tengo que hacer porque algunas situaciones han transcurrido y algunas personas no entenderán de por qué yo he emitido algún pronunciamiento. Y eso es indudable que pueden tergiversar o malinterpretan lo que yo quiero decir o digo a veces. Bueno, ¿por qué pongo esta información? Porque a raíz de las lluvias copiosas, lluvias fuertes, no sería invierno, sería una variable climática que ha sucedido. Ha habido crecientes y ha habido inundaciones. Y en esta página, en su propia trampa, sacan esta información acerca de que ha habido una inundación el 12 de mayo del 2023. ¿Y por qué saco esto? ¿Por qué me toca hacer este audio video? Porque, a ver, alrededor del puente de San Antonio, del puente de San Antonio también se ha de haber inundado. Y yo siempre he tenido preocupación porque ahí donde mis amigas, donde ellos tienen sus casas, en alguna ocasión se había inundado. Entonces, en esta ocasión, obviamente por mi distanciamiento que he decidido hacerlo, por las cuestiones que ustedes ya saben, ¿no? Por el dolor que me causa y por evitar cualquier situación negativa, montajes que quieran realizar, y especialmente por el daño a la chica bonita allí. Y bueno, yo antes iba y les preguntaba si es que no, cuando llovía fuerte, si es que no había crecido y afectado nuevamente ahí donde ellos. Y yo no sabía qué tan fuerte era porque en las noticias regulares de los medios convencionales no tuve acceso a esa información, o no dieron, o no me percaté que ha sido tan fuerte. Y aquí obviamente ha sobrepasado el puente carrozable en el centro de la ciudad de Tena. Eso me llevó a pensar cuando vi porque eso fue hace pocos días nomás que vi cómo ha sido en realidad la inundación. Entonces acá en la casa de señorita Doménica y de mamá Andrea y de mamá Verónica, seguramente también se inundaron. No sé cuánto les afectó, o cómo sobrepasaron ese inconveniente. Y exclusivamente porque el video lo realizo este trabajo es porque yo les alertaba a ellas. Mamá Verónica, ella tiene las escrituras o las gestiones hechas en el municipio con supuestamente escrituras. Y yo a ella le expresaba, igual a mamá Andrea, les decía mi preocupación, y ellas me mostraron las escrituras y todo, y yo la trataba de leer, porque también tenían problemas de los típicos problemas de tierras, de linderos que sabe haber entre familia. Y sí, yo a ellas les expuse cuando me mostraban eso, y conversábamos, dialogábamos con camaradería normal que la amistad nos
nos procuraba, ¿no? Y yo les dije, o sea, ¿cómo es que construyeron o sea, en el río? Prácticamente en el río. ¿Cómo es que construyeron ahí en pleno río? Y ella, ahí me mostró las escrituras, porque tenían problemas con un hermano de ella. Bueno, ya les he dicho que Mama Verónica fue adoptada por el señor que le decían el Chaleco y Mama Charo, por don Chaleco y Mama Charo, que trabajaba en el municipio recogiendo basura hace muchos años atrás, don Chaleco. Dice cuantito, disculpen que no sé los nombres, no, por favor. Y eso sí es, o sea, algo que yo debí. Pero era ni sé cuantito, no sé, no me acuerdo si era José María, ni sé cuantito, bueno, y un apellido, el apellido. Aldaz, sí, por supuesto, Aldaz. Y yo le dije a mamá Verónica, o sea, es imposible o sea, era imposible, improbable que les hayan dado una escritura en pleno río. Y claro, aquí viene la maldad, sí, maldad de la señora Guadalupe, que vendría a ser como una especie de hermana de Verónica, que era adoptada, ¿no? Sí, hermana de mamá Verónica, que era adoptada. Y sí, en efecto, las escrituras están. Pero, o sea, porque le correspondía como hija adoptiva, reconocida por el señor alias Chaleco y mamá Charo. Entonces, a ella le correspondía parte de la herencia de los terrenos que tenían que tener allí. Entonces y quien gestiona todo esto es esta señora Guadalupe, esposa falleció su finado, el señor Chicaiza falleció. Y claro, una de las que gestionaba y que les ha dado como parte de herencia ese terreno en pleno río, o sea, al último rincón, y ahí construye Mama Verónica. Entonces yo les decía, o sea, las construcciones que están haciendo, o sea, eran obviamente una necesidad urgente, y por ejemplo, yo entre los consejos que yo le daba al hijo de Mama Verónica, el joven que después llegué a saber que ha tenido problemas de drogas, de consumo de drogas, de consumo especialmente. De ahí otras cosas yo obviamente no sé, y allá las autoridades deben investigar. Y claro, por ejemplo, entre los consejos que le decía él, o sea, era más joven obviamente, decía que, o sea, es bueno ver, por ejemplo, cuando está trabajando algún albañil, algún carpintero, algunas personas, ver cómo trabajan y aprender de eso. Y uno puede construirse su propia casa. Y ese tipo de consejos le daba a él cuando era mucho más joven, o sea, y cuando yo no sabía que andaba en malos pasos de consumo de drogas. Y claro, en parte ha adoptado los consejos que yo le daba. Y en efecto, aprendió algunas cosas y empezó a construir su casa con sus propias manos, aprovechando la arena de ahí, de la orilla del río. Y de alguna forma se ayudó desde ese aspecto. Siempre le daba ánimos, consejos positivos, pero, o sea, nunca pensé que hubiese llegado, y peor aún, a dañarle a señorita Doménica, a Yuri. Y eso en mi corazón afectó mucho más porque, o sea, yo ya supe después que ha sabido consumir, porque, o sea, obviamente estas personas lo hacen, lo expresan como algo natural el consumo de sus sustancias. Y desde ahí yo ya me alejé. Pero tenía amistad con la familia que me imagino que no consumían, o yo no sé si consumían también en ese caso la hermana, la mamá, no sé. Problemas de alcohol, eso sí era notorio, ¿no? Pero no, y eso me dolió porque ya cuando sospeché que estaban dañando a la señorita Doménica, y sí,
y a los niños como tal, porque los otros chicos también van a estar en el mismo riesgo. Entonces ahí me dolió. Y claro, volviendo al tema de las inundaciones, lógicamente que estas inundaciones a lo mejor las afectaron a ellas. Y ya hubo una inundación anterior donde que se les fue algunas cosas. Eran damnificados y no les atendieron, les dieron víveres, les dieron cosas así, pero no mayores, les ofrecieron terrenos y todo eso en otros lados. Y tienen una escritura, como digo, que esta señora Guadalupe, o sea, yo lo digo que de mala fe les dieron en ese sector, porque pudieron, y yo les decía, porque ya he experimentado yo, y me ha tocado investigar, porque cuando tenía el dinero de utilidades, yo buscaba comprar un terreno y construir rápido, para salir de aquí, de donde que vivía con la familia. Y cuando averiguaba, ahí habían terrenos cerca de los ríos. Y después me enteré de que, afortunadamente no compré ninguno de esos terrenos. Porque yo tenía esa necesidad urgente de salir de aquí, donde la familia, porque aquí, o sea, me extorsionaban, me chantajeaban y todo eso recibía. Y yo trabajaba en las empresas petroleras lejos. Entonces había todos esos inconvenientes. Y cuando investigaba eso para comprender, había uno por Atacap, por cerca de Atacapi, cerca del río, que me ofrecían. Y estaba cerquita del río. Igual por acá, yendo por el lado de las hierbitas también, había otro sector que averiguaba así mismo terrenos cerca del río. Y después llegué a saber de que, o sea, no se puede vender los terrenos 50 metros. O sea, le pertenece al Estado. 50 metros de un río, toda la orilla le pertenece al Estado. Nadie puede vender en ese sector. Y 25 metros en río pequeño. Y eso yo les manifestaba a Mama Verónica, le decía, ¿cómo hacen escrituras o cómo le dan escrituras? Si está cerca del río Guairayacu, se llama el río Guairayacu. Y ahí al ser un río más pequeño, son 25 metros. Y ellos están metidos en esos 25 metros. Entonces le digo, vean, a ustedes les dieron una escritura que no corresponde. ¿Y por qué el municipio da este tipo de escrituras? Y claro, ahí está la gestión. Y como digo, no, a Mama Verónica ahí le metieron en el tema de las discapacidades, Lenin Moreno, Wilson Fiallos y todo eso. Y se dieron ese tipo de escrituras írritas. Claro, ellas contentas construyeron y realizaron las construcciones ahí en zona de riesgo, Es como en el Tereré también pasó eso, esas inundaciones en el año 2010 fue que pasó eso. Y a ellas les decía, y ella siempre me porfiaba, me decía que no, que sí está bien, que esto es legal, que esto es... O sea, tienen las escrituras, sí, hay un papel, sí, pero la legalidad no les asiste. Pero ella porfió y sí, o sea, hacer más no podía. O sea, y hay escrituras que son írritas, pero gestadas y generadas por doña Guadalupe de mala fe, porque pudo darles un solar más alto. Y ahí, o sea, llegar a acuerdos, pero como se trataba de la hija adoptada, y ese dolor. Por eso yo cuando conversaba con Mama Andrea, la hijita, yo le decía, mira, Andrea, le decía, tu mami ha sufrido mucho. Y ella conversa de cómo la maltrataban de cuando era niña, o sea, los castigos fuertes. Las personas antiguas obviamente le realizaban. Y ella como era como una especie de esclava de esa familia. Y claro, las otras hijas, como doña Guadalupe, abusaban. Y esas acciones de maldad
de esas injusticias, mejor dicho, yo me llevaba y trataba de hacerle comprender de por qué los problemas emocionales que tiene mamá Verónica, por qué el problema de alcoholismo, por qué el problema de las varias parejas que ha tenido o sea, la mente y la psicología afectada por esas cuestiones. Con mamá Andrea conversábamos ese tipo de cosas. Claro, o sea, no sé qué capacidad de retención, de asimilación o de discernimiento tenía mamá Andrea también con respecto a esos temas, pero yo noto que después en la complicación ya con señorita Doménica, ya noté que no tenía esa capacidad emocional de asimilar o de entender lo que nosotros tratábamos de conversar y de decir. Y todas esas cuestiones, o sea, llegamos a que aquí hay corrupción en el municipio y se dio así. Las construcciones construyeron, igual, el local que está construido. A ver, aquí, entonces, ¿qué quiero decirles con esto? O sea, por ejemplo, cuando yo les decía a ellas y cuando iba preocupado cuando había lluvias fuertes, inundaciones, a ver cómo estaban ellos. Y como digo, o sea, yo cuando les decía a ellas, o sea, esto está mal, esta escritura no está bien, está en una zona de riesgo. Incluso les decía, o sea, que entre las posibilidades, o sea, siendo transparente, siendo claro, ¿no? Yo les decía, vean, estas construcciones aquí, en zona de riesgo, pertenecen al Estado. O sea, nadie es dueño en 25 metros en el río particular de ellos, 50 metros en río más grande. Creo que era 10 o 15 metros en arroyos y en arroyuelos que le pertenecen al Estado. Entonces yo les decía, incluso pueden hacer un malecón, para hacer un malecón, por ejemplo, o los gaviones que realizaron ahí, les podrían hasta derrumbar las construcciones que tienen, les decía yo. Pero como que no me paraban bola, como que como que minimizaban lo que yo les decía. Wow, voy 17 minutos y me va a faltar tiempo. Bueno, yo les decía eso y o sea, ellas como que veían que yo les decía como que de malo y no. Yo les decía, pueden incluso derrocarles, destruirles esas construcciones, les decía yo. No por malo, sino que porque está evidenciado ahí que hubo irregularidades en esas. Primero en la mala fe de Doña Guadalupe para darles ese terreno en ese sector. Eso por un lado. Por otro lado, las construcciones ilegales las construyeron también al frente. Y no es porque, porque decía que quería pasarse allá con las máquinas, Mama Andrea. Quería ponerse ahí adelante con las máquinas para estar más a la vista con el negocio de costura, con las máquinas de coser y su taller de corte y confección. O sea, lo cual es sano. Ahí con ella no conversé de esto, pero o sea, la construcción es ilegal, ilícita. Entonces, cualquier momento las leyes y los municipios les va a hacer algo. Entonces no era de malo, sino que razonando en lo lógico. Aparte de esto también voy a pasar otra vez. Son acciones de mala fe que realizaron tanto Doña Guadalupe como la gente del municipio, porque les han de haber sacado plata. Y ella y Mama Verónica estuvo ahí como parte de las discapacidades ahí en el municipio. Entonces hubo mala fe de todo lado, ahí para que le apoye a Lenín Moreno y esa política de esas épocas. Yo no lo hice de maldad, sino que razonando con lógica y yendo a la verdad, pues. Entonces yo nunca les hice de maldad, sino de que reaccionen a la realidad, a la verdad, a lo lógico. Y el tiempo me dio la razón. O sea, y yo les he dicho las verdades, les he dicho todas las verdades, con la transparencia que me caracteriza, de todos los riesgos que ellos están corriendo. Ahora con delincuencia, con la droga y todo eso. Y Mama Andrea sabe que su propio hermano no le dejaba desarrollar su negocio por las borracheras. Y eso que los clientes no sabían de la droga que también consumía
Entonces, menos van a ir al negocio. Y le ahuyentaron a muchos clientes que tenía mamá Andrea, el hermano, por esas borracheras.